Aquí tenemos entonces la visión panorámica de dos reactores que se utilizan para la transformación de monóxido, gas de agua, a dióxido de carbono e hidrógeno, para la producción de hidrógeno. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Ingresa por acá los componentes que tenemos que definir cuál es cada uno. No están definidos y eso es lo primero que vamos a hacer. Pero antes de avanzar con eso, vamos a leer aquí, dice, se le dice a la figura, se hace reaccionar una mezcla de gases de producto, estos son los gases de producto, producto de otra parte, y de agua con vapor de agua. Aquí estaría el agua con vapor de agua y lo vamos a ver cuál es cuál. Y que contiene hidrógeno y nitrógeno en una proporción, es una restricción y se ajusta el flujo de vapor, otra restricción más, y una conversión del 80%, otra restricción más. Entonces vamos a partir desde el absoluto cero, que sería, partamos de la nomenclatura. Entonces, lo primero que hay que hacer es ponernos de acuerdo en la nomenclatura. ¿Qué nombre le vamos a poner a cada uno de los compuestos? Eso es lo primero. Entonces, aquí arbitrariamente vamos a partir con que el primero corresponde al nitrógeno. Nitrógeno. El componente 2, también arbitrariamente, le vamos a dar al monóxido. Monóxido. Se entiende que el monóxido es el CO, ¿sí? Sí. Vamos a bajar ahí por si acaso, si alguien se lo olvidó. El componente 3 lo vamos a hacer más rápido, CO2, para que no tengamos confusión con lo que está ahí arriba, que vendría siendo el dióxido de carbono. Y nos falta el componente 4, que corresponde al hidrógeno. Ese sería el componente 4. Y además vamos a considerar el componente 5, que corresponde al agua. H2O. Voy a corregir este para Profe, que disculpe, esté en la misma línea. ¿Sí? si nosotros nos estamos dando la nomenclatura de forma arbitraria, si no correspondiese a alguno de los elementos, por ejemplo, nosotros estamos diciendo que se inyecta hidrógeno, por ejemplo, en la corriente 5. Si eso no fuese así, ¿cómo nos daríamos cuenta que No, estamos equivocados? eso es dato. Yo aquí estoy tomando la nomenclatura, pero en función de información que está dentro del ejercicio, y se va a señalar que, no sé, la corriente 5 entra monóxido y, e hidrógeno. Se va a decir en forma explícita. Y por eso se puso 2 y 4. ¿Sí? Ya, Así que por ese lado hay que despreocuparse. Vamos a tener claridad respecto a eso. No ya, obstante, aquí perfecto, muchas gracias. en la 2 usted debería ser capaz de saber qué es lo que sale por la 2. ¿Sí? Ahí tenemos que ver cuáles son los productos que salen en la 2. Los componentes, perdón, que salen en la corriente 2. Eh, ya, pero hay tiempo para eso. Vamos a avanzar paso a paso. Aquí recuerden, vamos a trabajar ahora agregando el sigma R, porque vimos que igual es conveniente, salió más fácil hacer los balances. Si no lo hacemos, podemos cometer errores. Entonces, lo primero es verificar el sigma R. El nitrógeno está presente en la reacción. No se ve, no sé si lo logran ver, pero no hay nitrógeno presente en la reacción química, Entonces, ahí me lo salto. No hay nada que declarar ahí. Luego me voy al monóxido. El monóxido sí está presente. Bueno, primero tenemos que evaluar si esta reacción química está igualada. Carbón, un carbón, un carbón, oxígeno, dos oxígenos, dos oxígenos, dos hidrógenos, dos hidrógenos. Ya, está igualada. ¿Sí? Equilibrio. Está equilibrada, efectivamente. Entonces, Profe, en ese caso podríamos decir que el nitrógeno es parte de la mezcla, pero no de la reacción. sí, exactamente. Forma parte del proceso, pero no reacciona. Es un inerte. No, Ya, no hace ningún tipo de reacción con esta ecuación que aquí está formulada. Pero sí el monóxido. El monóxido entonces sería menos R. ¿Por qué menos R? Porque es un reactante y su coeficiente estequiométrico es 1. El sigma R, entonces, el sigma es menos 1. Me voy al dióxido de carbono. El dióxido de carbono, nótese que está ahora como producto.
Por lo tanto, sería un más R, porque es producto. Sigue avanzando con el hidrógeno, y el hidrógeno en este caso está como producto, y también sería un más R. Y en el caso del agua, vería algo parecido. El agua es menos R, porque está como reactante. Estamos entonces en el P1, que corresponde a la nomenclatura. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? Estamos en nomenclatura recién. Sí. Vamos aquí. Paso 1, nomenclatura. Avancemos ahora al paso 2, que corresponde a determinar lo que corresponde a datos. P2, datos. Los datos hay que leerlos desde el ejercicio o tomarlos del diagrama de proceso. En este caso, eso vamos a hacer, los vamos a tomar del diagrama de proceso, porque ahí está incorporada la información. Entonces, el primero que observo ahí, en la corriente 1, si lo ven ustedes, sería el I. ¿Y cuánto sería? ¿Y cuánto pongo? 1. ¿Y 1 nomás? ¿O I 11? 1, 1, 1, 1. 1, 1. I 11 o I 1, 1. Exacto. Y eso sería igual a 0,78. Luego hago lo mismo. I 2, 21. 21. I 21. Y eso es igual a 0,2. 0.2. Eso da 0,98, ¿sí? Si me van siguiendo. Entonces yo podría decir, ah, está fácil esto, porque aquí yo llego y pongo I31. No está malo ponerlo, pero tenga que claridad absoluta que no lo puede contar en los grados de libertad, si no le va a llegar a error en el cálculo. Entonces, para evitar eso, mejor no ponerlo, porque no es dato. ¿Sí? ¿Por qué no es dato? Porque al restar de 1, sé que se tiene que ser necesariamente la diferencia, 0,02, que es 0,78 más 0,2 es 0,98. Restado de 1 va a quedar 0,02. Ese 1 de acá es de la corriente 1, por si acaso, no tiene nada que ver con el 3 de ahí, ¿vale? Ya. ¿Dónde más hay? En la corriente 5. Entonces me voy ahí con I, ¿cómo sería ese? ¿I cuánto? 25. I25 o I45, ahí a gusto consumidor. Uno podría decir, ay, ¿no puedo poner I45? Claro que sí, y pongo 0.5. Pero eso implica que ya no puedo poner el I25. O sea, puedo, pero después puedo tener el problema de que estoy tomando esa información en forma duplicada. O sea, si esto lo hago, no va a estar mal, pero nótese que uno de estos dos datos, el otro no es dato. Entonces, siendo leales con el título, debiésemos borrar un dato. O sea, un valor porque se puede deducir, significa que no es dato. No hay más, no hay más. Esos son los tres datos. Así que la parte del paso 2 ya la terminamos, ¿vale? Ahora nos vamos a el paso 3. Paso 3, que vendría siendo las restricciones. Restricciones. Profe, una consulta, ¿no sería I54? Si quisiera ponerlo abajo, primero el compuesto, después la corriente, o me estoy confundiendo. Claro, primero va el componente y después la corriente. Eso. Fíjate en el 11. Ah, bueno, en el 11 no es buen ejemplo, pero en el 21 sí. Componente 2 en la corriente 1. Por eso es I21. Y acá sería Creo que en datos tomó el de al lado, ¿no? el El componente vecino. 4, el componente 4. Ah, el componente 4 ya, sí. No, yo me confundí. Sí. Lo dejamos clarito ahí para que no se confunda nadie. I25, ahí sí, el componente 2 en la corriente 5, el que originalmente estaba. ¿Sí? I25. Eso lo hice solamente para dar cuenta que por diferencia yo puedo saber cuánto vale el I45. Significa entonces que el I25 ya no sería dato, o al revés, como lo estoy haciendo ahora. Si el I25 lo tomo como dato, el I45 ya no sería dato, así que por eso no lo copié. Ahora vamos con las restricciones. Las restricciones hay que leerlas y tratar de entenderlas. Entonces, aquí hay la primera. Dice, la vamos a tratar de incorporar aquí y dar cuenta cuál es la que vamos a marcar. ¿Sí? Contiene hidrógeno, hidrógeno, nitrógeno, una proporción de 3 es a 1. Esa es la que interesa revisar. Sí, relleno, ahí está. Sí.
Eso es. Ahí está marcada la restricción. Contiene hidrógeno y nitrógeno en una proporción de 3:1. Una corriente de producto que contiene nitrógeno e hidrógeno, una proporción de 3:1. Bueno, de partida, ¿dónde ustedes consideran normalmente los productos? Corrientes de producto. ¿Cuál es la corriente de producto final? En la salida. Claro, ¿cuál es el número de corriente? A la 3. La 3. Y es la 3. Sí, efectivamente, se refiere a la corriente 3. Entonces, una corriente producto, la corriente 3, si no diría una corriente subproducto, la corriente 2, una corriente alimentación, la 1, la 5, la 4, ahí necesitamos más datos, pero si es una corriente producto, es la 3. Entonces, una corriente producto que contiene hidrógeno y nitrógeno, y ahí nuevamente lo mismo, tendríamos que ver hidrógeno. Hidrógeno es la 4, N4. ¿Y en qué corriente está? ¿Recién lo dijeron? En la 3. La 3. En la 3. Dice, contiene hidrógeno y nitrógeno, y ahora me voy con el nitrógeno es el 1, también presente en la 3, va a ser igual, está en una relación de 3:1, 3 el primero de arriba y 1 el de abajo, o sea, es lo único que poner 3 partido por 1. Y ahí tenemos entonces, la dejamos en 3 nomás, la vamos a dejar ahí como restricción número 1, ¿vale? Ahora vamos con la restricción número 2. Ahí ya tenemos la primera restricción 2. Vamos a ver si por aquí está. Restricción 2 sería el flujo de agua de manera que el flujo sea el doble del gas seco. Esa es la otra restricción. No puedo cortarla, pero sería esa. Esta que está acá. Toda esta es la que sería la restricción, ¿vale? El flujo de vapor de agua de manera que sea el doble del flujo total de gas seco. Esta está un poco más compleja, ¿sí? Hay que tratar de entenderla. Es el flujo de vapor de agua. Entonces hay que buscar dónde está el agua. El agua busco primero la nomenclatura. Busco la nomenclatura, el 5. El 5 es el agua. Busco el componente 5. Y el componente 5 está presente solamente, por suerte, en la corriente 4. Si hubiese estado en otra, habríamos estado en complicaciones, porque no sabríamos a cuál referirnos. Pero acá tenemos la suerte que el agua, que en este caso dice que es vapor, está explicitando que se está inyectando vapor, entonces se ajusta el flujo de vapor de agua, y si se refiere al flujo de vapor de agua, uno puede hablar que se refiere al N54 o al N4. Hablemos de N4 porque solamente tiene componente 5. Entonces, en vez de poner N54, vamos a poner N4 en tiro, porque solamente tiene agua. Entonces, aquí dice, el flujo de vapor de agua, o sea, N4, se ajusta, el flujo de agua, se ajusta, está más arriba esta parte, al todo por incorporarla, si se ajusta el flujo de vapor de agua de manera que sea el doble, que hay que entenderlo inmediatamente como signo igual, que sea igual, que sea el doble es un 2, si fuera el triple le pongo un 3, si fuera un tercio le pongo un tercio y así sucesivamente. En este caso dice doble, así que le pongo un 2, ¿vale? Profe, ¿Sí? ¿y cómo sé que está en la entrada y no en la salida? Ahí me perdí. ¿Por qué está cuestionando la entrada y la salida? No, ahí me perdí. No, porque cuando dijo que entraba por la corriente 4 como entrada, si también tienen el componente, en las corrientes, en la 3 también está el 5. Ah, ya. Ya, pero eso está más fácil porque fíjese aquí, dice si se ajusta el flujo de vapor de agua. Ajustar significa que yo le estoy alimentando. Igual cuando usted ajusta un freno o ajusta algo, le está agregando un poco más de agua, menos agua, o más vapor, menos vapor, más temperatura, menos temperatura, más volumen, menos volumen. Ese es un ajuste. Ajuste se entiende que está en sus manos poder modificarlo. Acá ya no hay nada que modificar en el producto. Aquí sí. Aquí yo voy agregando a discreción. Por eso cuando se dice ajuste significa que se está refiriendo a alguna de las entradas. Y además que dice vapor por sí solo. Dice solamente vapor, ¿vale? Entonces en la 4. Solamente por eso. Entonces, si se ajusta el flujo de vapor de agua de manera que sea el doble, ya puse el doble,
del flujo total de gas seco. Bueno, gas seco es todo aquello que no tiene agua. Ese es un gas seco. Gas seco, por definición, es todo aquello que no tiene agua. Entonces voy a empezar a chequear, porque esto se supone que está en función siempre, si es un ajuste, está en función de las entradas. Entonces voy a verificar que estos que son gases, el 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 son gases. Hidrógeno, monóxido, dióxido de carbono son gases. Así que candidato que sea gas seco. Veamos si tiene vapor. Bueno, ya habíamos visto que no hay agua, así que ese es flujo gas seco. Entonces ya sé que ese N1 es flujo gas seco. Y ahí estaríamos listos, pero veamos si el 5 también cumple. A ver, sería 2, que es monóxido, con el 4, que es hidrógeno, también cumple. Entonces sería suma del N5. N5. Tendría que poner un paréntesis para que se cumpla esta condición. Ahí sí me cuadra. Ahí tendría entonces como restricción número 2. Y ahí diría yo que el flujo de vapor lo ajusto de manera que sea el doble de gas seco. Y gas seco es N1 y N5. N1 porque no tiene agua, N5 que tampoco tiene agua, y todos son gases. Y todos están posibles de ajustar a discreción. O sea que el operador puede mover válvulas para poder agregar o sacar, inyectar más, menos, así que por eso es que va en la vía de ajuste. Ahí va la 5, perdón, la restricción número 2. Y nos vamos a la última, que sería la conversión. Eso es más fácil. ¿Por qué? Porque viene dado por ecuación, por restricción, por esto. ¿Se acuerdan? El porcentaje de conversión, yo les dije que esto era parte de una restricción. Entonces aquí es llegar y ocupar la fórmula. Entonces esa fórmula la vamos a ocupar y la vamos a dejar ahí. La fórmula sería el X. Aquí sí que es X porque es X de conversión. Te voy a poner X de conversión en el reactor 1. Dice ahí, ¿no? Ah, no, primera etapa, sí, primera etapa. Reactor 1, en el R1, conversión en el R1 vale 0,8. Entiéndase que 0,8 equivale al 80%. Nótese que esta restricción aplica solo en el reactor 1. No sirve para el reactor 2 ni tampoco para el global. Cuando hablamos de global, acá, este vendría siendo un global, por ejemplo, tomándolo aquí, hasta acá, este sería considerarlo global, que partiría hasta ahí. Recuerden que el global es aquello que considera las entradas y salidas globales. Y las entradas y salidas globales son aquellas que consideran las entradas, aquí, entradas y salidas. Las intermedias no se consideran. Y ese vendría siendo un balance global. Solamente esto lo estaría considerando como un solo gran reactor. No considero dos, solamente un solo gran reactor, y hago el balance en función exclusiva de la corriente 1, 5, 4 y 3. Y me olvido qué pasa con la 2. Ese sería restricción, por ejemplo, porcentaje de conversión global. Si dicen porcentaje de conversión global, significa que se está refiriendo a esto, a englobar los dos reactores. Pero esta conversión que está aquí es solamente para el reactor 1. El porcentaje de conversión del R2 también está, pero no está como dato, no está incorporado o como información. Y sería, hasta ahí estamos ok. Lo que sigue a continuación es avanzar ahora con los grados de libertad. Eso es lo que viene ahora. Entonces, ahora avanzamos entonces con grados de libertad. Aquí es muy chiquitito, creo yo, para poder incorporar los grados de libertad. Vamos a hacer el esfuerzo para tener toda la información ahí mismo porque sería ideal. Ya, primero ponemos BI, que corresponde a la variable independiente, balance de masa, variable especificada, restricciones y el famoso GL que vendrían siendo los grados de libertad. Me falta eso sí incorporar aquí algo más que corresponde a los respectivos equipos que voy a ocupar. El primero es un reactor, reactor 1. El segundo, reactor 2. Aquí necesitamos revisar el global y el proceso. Está justo.
Ahí sí. Ahí están todos. Estamos re bien. Entonces nos alcanza la tablita. La ven bien, supongo, ¿no? Porque es importante que vean bien la información. Sí, Sí, profe, profe. todo bien. Ya, vamos Profe, contando. cortito, a propósito de eso, importante que la parte del Zoom donde aparecen los participantes la tenga reducida, porque a veces en el video queda desplegada y tapa parte de la pantalla, que nos ha Ok. pasado con algunos videos de diferentes profes que tienen puesto quiénes son los alumnos porque les hablan y quieren responderles, pero claro, nos tapa a veces un poco la parte donde está la información que necesitamos. Y ahora cómo se ve, porque no tengo idea yo cómo se está viendo, la verdad. Cada uno lo ve de forma diferente, por lo que graba, lo que ve en su pantalla. Yo lo que estoy viendo en mi pantalla es solamente mi pantalla. Usted no sé quién está hablando ni nada. Por eso me pierdo con los Ya, mensajes que mandan por sí, que chat. aparece como un cartelito que dice talking y aparece quién está hablando. Ya. Pero si uno tiene puestas las fotos o lo tiene desplegado, Galería no lo tengo. queda en la grabación tapando la información, Claro. que nos ha pasado con otros videos de otros profes también. Ya, Entonces, perfecto. aprovechando el dato. Ya, súper. Muchas gracias. Gracias a usted. Pucha, falta algo importante acá porque se nos fue completar el diagrama de proceso acá, porque vamos a quedar cojos. La corriente 2. Exacto, la corriente 2. Y la corriente 2 tenemos que resolverla de una rápido. Vamos a hacerlo ahora. Entonces sería componente 1. Tenemos que ver si corresponde o no. Vamos a reducir acá un poquito para que quede más o menos parecido. Ahí está. Bueno, primero tenemos que ver si hay reacción química. Eso es lo primero que hay que analizar. Si hay reacción química, significa que no reaccionó todo. Perdón, si hay reacción química, no quise decir eso. Si hay porcentaje de conversión, si hay porcentaje de conversión, significa que no reaccionó todo y que algo dejó o quedó sin reaccionar. Eso, ¿qué significa? Que si entra un 2 3 debiese salir también un 2 3 porque la materia prima no se consumió completamente. Entonces, ahí ya de entrada sé que está eh, entrando un 2 3 y va a salir también un 2 3. Como mínimo tiene que salir el 1 2 3. Y por este otro lado, fíjense, tengo que ir mirando los productos, que en este caso corresponde al 4 5 y que de alguna manera también están dentro de aquí. Los productos son dióxido de carbono, que es el 3, el monóxido, que los tengo, 2 y 3. El 1 es nitrógeno, que es un inerte, así que pasa completo, así que ese debe ir, de hecho lo puedo ver allá también. Me faltaría solamente verificar qué pasa con 4 y 5. El 4 y 5 es hidrógeno y agua. Entonces, si sale hidrógeno y agua acá, y el hidrógeno, sí, el 4 y 5 son los que me faltan. Hidrógeno tendría que necesariamente también salir acá el componente 4 y también tendría que salir el componente 5. Ahora sí estaríamos claros con eso. Serían 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo que faltaba completar de este diagrama. Ahora sí estamos en condiciones de contar. Entonces, contamos. Profe, ¿Sí? ¿por qué no voy a eliminar el componente 2? El componente 2. El componente 2. El componente 2 es monóxido. Ya, ok. Sí, buena. Ocurre que, fíjate, aquí este es un tren de reactores y para que se pueda generar dióxido de carbono e hidrógeno, necesariamente requieres monóxido para que eso ocurra. Entonces, si no le inyectas monóxido, no se va a poder formar la reacción que desea, que es dióxido de carbono e hidrógeno. ¿Sí? Entonces, el monóxido es justamente el que no podría no estar, porque es parte de la materia prima. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Y aquí está el reactor, miro el reactor, ¿cuáles son las materias primas? Monóxido y agua, eso no pueden faltar porque con eso transformo a dióxido de carbono y el hidrógeno. El punto es que como ya esto viene de arrastre y ya se formó esto, pasa eso completo hacia el otro lado. Eso es. Pero aquí me doy cuenta que ya no sale monóxido, o sea, ya podría deducir que el reactivo limitante es el monóxido. Porque si se dan cuenta aquí no sale monóxido. ¿Sí? Es la única diferencia que hay entre estas dos.
Bueno, pero eso lo podemos ver adelante. Vamos ahora con el cálculo de los grados de libertad. Y ahí ya estamos casi al límite. Aquí solamente hay que contar. Entonces, reactor 1 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? Creo que todos contaron 11, espero que sí. Pero aquí debo agregar una velocidad de reacción que es de la reacción química que está acá. Si fueran dos reacciones, supongamos que se toma el dióxido de carbono y se le agrega otra cosa más, y finalmente sale otra cosa, habría que poner más 2. Pero como hay una sola reacción, se le pone más 1, porque es un R, un solo R. Veamos el R2. El R2 serían los 5 más 4, ¿sí? Eso da 9. Y 9 más 1, correcto, porque aquí hay otra velocidad de reacción. Aquí hay un R1, aquí hay un R2, y en este que hicimos aquí global, hay un RG, que en este caso el que está encerrado en rectángulo este segmentado en rojo, ahí habría imaginariamente una velocidad de reacción global. Entonces, el reactor 1 tiene una velocidad de reacción R1, el reactor 2, velocidad de reacción R2, el global, que es como un gran reactor, velocidad de reacción RG. O sea, serían como 3 velocidades de reacción distintas. Entonces, sigo avanzando acá. En el global, fíjense, hay que solamente contar las corrientes de entrada y salida. O sea, cuento la 1, la 5, la 4 y la 3. Entonces aquí tendría 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al menos yo cuento 10. Sería bueno que vayamos verificando todos el conteo. Y aquí también agrego una, porque aquí me estoy refiriendo, lo voy a anotar mejor, me estoy refiriendo a RG, a la velocidad de reacción G, que no es la misma que la otra. ¿Cuál es la otra? La que me estoy refiriendo acá. Esta es un R1. R1, R2. Exacto. Ese es R1. Y esta 1 se refiere al R2, que son distintas. Y ahí tenemos mucho más claridad por qué pusimos el 1. Y el proceso, con el proceso se suman todas. Aquí hay una triquiñuela o por lo menos un tips. Si usted ya contó todas las corrientes externas, lo único que le falta contar es la interna. Entonces, ¿dónde contamos las externas? En el global. Contamos ya las externas que eran 10. Entonces ahora cuento solamente las internas. Y como hay una sola, que es la corriente 2, sería 10 más 5. O sea, eso da 15. Y sería 15. Y acá, como bien vimos, el reactor 1 tiene una velocidad, una incógnita, aquí hay una incógnita distinta, entonces sería más 2, no más 1. Balance de masa, eso hay que ver aquí. Fíjense, aquí hay 5, en este hay 5, y que es la misma entrada del otro reactor, o sea, es salida para uno y entrada para otro, así que tenemos 5 balances de masa en cada reactor. 5 balances de masa en cada reactor. En el global, hay que ver, 1, 3, 4, 5, 5, aquí está el 2, entonces también son 5. 5 balances de masa para el global. En la definición de balance de masa es el número de componentes presentes en cada equipo. Aquí hay 5 componentes, los puedo ver en la corriente 2. Y aquí también hay 5, los puedo ver también en la misma corriente 2. Pero desde el punto de vista de los grados de libertad corresponde al número de ecuaciones de balance independiente que puedo hacer para poder resolver las incógnitas. Y en el proceso se suman, pero se suman solamente los equipos, que en este caso sería R1 y R2. Aquí sería 10 entonces. Y ahora me voy a los datos del reactor. Aquí los veo, por eso es bueno hacer los datos en el diagrama. Si se dan cuenta, es fácil darse cuenta que tenemos 1, 2 y 3. Eso es bueno anotar los datos en el diagrama proceso porque uno visualiza los datos ahí y va contando ahí mismo. Y ya sé que son 3. En el reactor 2 veo que no tiene datos. 0. En global serían los mismos 3. No veo otro más. En proceso serían los mismos 3. No, se va repitiendo.
Restricciones. Restricciones. Aquí hay restricciones. Hay que empezar a probar de dónde son estas restricciones. Esto está ocurriendo en la corriente 3. Así que si estoy viendo restricción en R1, esta ya está descartada porque la corriente 3 no pertenece al R1, así que la descarto. Esta 4 pertenece al reactor, la 1 pertenece al reactor, la 5 pertenece al reactor. Ya, ahí ya tenemos una, que vendría siendo la 2. Ahí tenemos una. Más esta que dice ahí explícitamente porcentaje de conversión del reactor, sería más 1. O sea, está por un lado la 2 y la conversión. Por eso son 2. 2. Reactor 2. Esta, pues, la primera. La que habíamos rechazado. ¿Sí? Esa es del reactor 2. Y el global hay que ver. El global. La primera relaciona todo en su misma corriente. Sí, ahí tenemos una ya, que vendría siendo esa misma, que sería en la corriente 3. Luego la 4, 1 y 5. 4, 1 y 5 también son del global. Ahí llevamos 2. Llevamos 2. ¿Porcentaje de conversión del reactor 1? No, porque es del reactor 1, no del global. Así que solamente quedan 2 en global. Y en el proceso son todas. ¿Y cuáles son todas estas? 1, 2 y 3. No son las sumatorias, no perderse con eso. Mirar mejor esto y decir, ah, son 3, mejor le pongo número y ahí ya sé que son 3. Y ahora calculo los grados de libertad. ¿Y cuánto me da esto? Sería 12, 8, 9, 10. Este daría 2, ¿sí? Aquí sería 10 menos 6, sería 4, ¿sí? Aquí sería 11 menos 8, 9, 10. 11 menos 10, 1. ¿Sí? Y aquí 17 menos 16 también da 1. Entonces, conclusión, este ejercicio se puede resolver en la medida que yo me asigne una base de cálculo. De contrario, no lo puedo hacer. Entonces, aquí la conclusión es que debo darme una base de cálculo para poder resolver este ejercicio. ¿Okay? Profe, en el caso de que nos salga un ejercicio así en la prueba, ¿nos damos la base para desarrollarlo o lo dejamos así puesto Claro, no, con la porque conclusión? justamente lo que se busca es que ustedes resuelvan los balances. Así que Ahí nos demos la base de... sí, hay que darse la base de cálculo. Lo que Ok. fue aquí darse justamente la base de cálculo y con la base de cálculo reducir estos grados de libertad. Lo voy a hacer acá. Entonces, supongamos que nos damos base de cálculo en N1. Voy a poner los datos. Voy a incorporarlo porque es un dato ahora. Base de cálculo. Perdón, base de cálculo. N1. N1 igual 1000 kilomol hora. Esa va a ser nuestra base de cálculo. Entonces, la pregunta es, ¿dónde afecta esa base de cálculo? Entonces, eso afecta en la corriente 1. Y si afecta en la corriente 1, afecta al global, ¿me van siguiendo? Afecta al reactor y afecta al proceso. Esos serían los que habría que corregir. ¿Y dónde corrijo? En la fila de los datos, en BE. Entonces, voy a tener un dato más 1. Entonces aquí ya voy a tener 17 menos 17 me da 0. Desde el punto de vista del proceso, se puede resolver el ejercicio completo porque dio 0. Ahora hay que saber por dónde partir. Global afecta, sí. Dijimos que le vamos a sumar un dato, y al sumarle un dato, esto también se reduce a 0. Y decíamos que también altera el reactor 1. Le sumo un dato y esto baja a 1. Entonces, ese vendría siendo en realidad el verdadero grado de libertad, porque ahí ya tenemos por dónde partir y estamos con grado de libertad igual 0. Este sería con el que hay que trabajar entonces, con el que vamos a terminar acá. Ahí estaría. Entonces, para terminar, ya llegamos al fin de la sesión. Vamos a incorporar acá la estrategia de resolución, que recuerden que corresponde simplemente de indicar por dónde partir a resolver el ejercicio. ¿Sí? Eso es todo. Por dónde comenzar a resolver el ejercicio. Entonces, primero deberíamos partir por el global. Nótese que uno dice, bueno, ¿y por qué no poner el proceso? No, el proceso es solamente para definir si se puede o no resolver el ejercicio.
La estrategia de resolución va desde los equipos hasta el global. Entonces parto por el global, porque está con 0, y luego debiera continuar con el reactor 1. ¿Por qué? Porque está con grado de libertad 1. O sea, aquí debería ir el R1, reactor 1. Y remato con el reactor 2. Y de ahí ya resuelvo todos los balances posibles. Ahí estaría R2. Y ahí está entonces la forma de poder resolver este ejercicio. Y para no estar dando palos ciegos, este vendría siendo el camino a seguir. El camino a seguir sería, primero haga balance al global, encuentre resultados, todas las corrientes, luego avance al R1 y después avance al R2. Entendiendo que cada uno de estos tiene abajo su explicación. ¿Cuál es la explicación? Que tiene 0 grados de libertad, o sea, significa que tiene todo para resolverse. Este tiene 1 y este tiene 4. Por eso es que se está tomando esa estrategia de resolución. ¿Ok? Hemos llegado entonces al fin de la sesión. Se nos pasó volando la hora. La próxima clase lo terminamos y lo cerramos, este ejercicio. ¿Ok? ¿Dudas, consultas?